Ya chicos, entonces vamos a continuar con la parte restante, ¿sí? Que vendría a ser justamente con lo que estamos viendo de leptospirosis. Recuerden entonces, chicos, que la leptospirosis más bien es una de las patologías que van a causar infección conjuntival, ¿sí? También va a causar causante de meningitis séptica y de uveitis. Es lo que se llama justamente la enfermedad de Weil, a aquella infección por leptospirosis que me va o que va a presentarse con compromiso, entre ellos compromiso renal y también neurológico. Prueba diagnóstica principalmente por PCR y también tenemos pruebas serológicas IgM e IgG. Y el tratamiento es con penicilina principalmente, pero también puede ser doxiciclina. Miren, acá tenemos la imagen de cómo se ve la inyección conjuntival de un paciente que tiene leptospirosis, ¿sí? Vamos entonces con la siguiente pregunta. Dice, mujer de 25 años, refiere desde hace 2 días fiebre asociada a cefalea, dolor retroorbitario, artralgias y mialgias. Hace 10 días viajó a Piura al examen adenopatías e inyección conjuntival. ¿Cuál es el agente que la transmite? ¿Cuál sería el agente que estaría causando esta transmisión? Muy bien, Javier. Sería lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Aedes aegypti. Y ahí va justamente esta tablita que les traigo todas las infecciones por flavovirus. Y para cada infección por flavovirus, lo que quiero que ustedes recuerdan es una característica típica que va a hacer que diferencien una de otra, ¿sí? Empecemos. Primero, los flavivirus son tipo de virus ARN, ¿sí? Principalmente causados por la transmisión de Aedes, dan síntomas generales en cada uno de ellos que son muy parecidos entre ellos. El diagnóstico va a ser clínico, va a ser por IgM, IgG de cada uno de cada uno de los virus, y principalmente no va a haber tratamiento con antivirales, sino tratamientos principalmente de apoyo. Eso es lo que caracteriza las infecciones por flavovirus. Tenemos entonces, primero, el de Zika. Chicos, al igual que todos los demás, no vamos a mencionar las características generales que ya sabemos, fiebre, malestar general, etcétera. Lo que tenemos que recordar es principalmente la microcefalia, ¿sí? La microcefalia es la característica importante para pensar en Zika. Gestantes con infección de Zika van a dar Zika a los niños que llevan en su vientre, los recién nacidos nacen con microcefalia, ¿sí? También se ha asociado con Guillain-Barré, pero no tanto con Zika. En cambio, chikungunya, típicamente sí. Chikungunya típicamente me va a dar una poliartralgia simétrica bilateral. ¿A qué se asemeja esta poliartralgia simétrica bilateral? ¿Se acuerdan? Se asemeja muchas veces a este, artritis reumatoidea, ¿no? O sea, así se presenta. O sea, típicamente va a dar fiebre, cefalea, malestar general, pero las poliartralgias van a ser simétricas y bilaterales. Y, al igual que Zika, pero sobre todo chikungunya, me puede dar un síndrome de Guillain-Barré. Recuerden que Guillain-Barré está muy asociado a Campylobacter, pero también puede estar asociado a chikungunya, típicamente cuando hablamos de virus, ¿sí? Y tercero, lo que es fiebre amarilla. Fiebre amarilla en una fase tóxica va a causar ictericia como el síntoma o el signo más frecuentemente asociado y por eso da insuficiencia hepática, también hemorragia y shock. Entonces, aquí el distintivo va a ser ictericia. Y en el caso del dengue, que ya sabemos, da cefalea retroorbitaria, presencia de petequias, perdón, y trombocitopenia. Entonces, es importante tener estos distintivos porque en base a estos distintivos yo voy a poder decir, ah, wow, esto sí es un Zika probablemente, chikungunya, fiebre amarilla o dengue, ¿sí? Mujer de 28 años, portadora de HTLV1, acude por presentar diarrea líquida profusa y tos. En el laboratorio encontramos leucocitosis de 12.900 con discreta neutrofilia, 8% de monocitos y 14% de eosinófilos. Miren, 14% de eosinófilos. Muestra de heces y esputo, larvas rhabditoideas. ¿Cuál es la infección más probable? O rhabdiformis, o rhabditiformes, o rhabdoideas, como ustedes desean llamarlo, pero encima, y es un antecedente que es más, me había olvidado de mencionar a ustedes, uno de ustedes lo mencionó, no sé si fue Javier o quién lo mencionó, pero antecedente siempre, incluso HTLV, también es un antecedente importante para las infecciones por estrongiloides. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico? Ya lo dije, estrongiloidiasis, ¿no? Y también ustedes lo habían mencionado muy bien, sería estrongiloidiasis. Recuerden, el antecedente de HTLV, 14% de eosinófilos va a dar bastante eosinofilia importante y me va a dar toda la síntoma y encima te están dando larvas rhabditoides en la muestra de heces, ¿no? También incluso del esputo. Entonces, recuerden de las onquiloides, ya lo hemos mencionado, típicamente el tratamiento es con ivermectina. Diabético de 65 años que puede por celulitis del miembro inferior, al momento metabólicamente controlado. ¿Cuál es el antibiótico que yo daría? No tiene hiperglicemia, está aparentemente controlado, pero tiene una celulitis del miembro inferior.
¿Cómo trato la celulitis de un paciente diabético? Recuerden que los pacientes diabéticos suelen tener infecciones polimicrobianas. ¿Qué tipo de tratamiento le daría al paciente diabético? Cefazolina más amicacina, clindamicina más genta, ciprofloxacino más clindamicina o solamente cefalexina. La clave no puede ser porque dijimos que es polimicrobiano, darle solo cefalexina para cubrir gram positivos no va. Cefazolina cubre gram positivos y amicacina puede cubrir también gram positivos y en algo algunos gram negativos. No es tan completa. El tratamiento que más podría ser completo el tratamiento, miren, si yo tengo clindamicina me va a cubrir gram positivos y en alguna forma anaerobios. Pero gentamicina, como tratamiento para este paciente, gentamicina no me podría cubrir gran cantidad de gram negativos. El tratamiento más correcto sería la C, cipro más clinda, porque cipro ¿qué me cubre? Me cubre gram positivos, me cubre gram negativos, y clindamicina que me cubre anaerobios. Entonces, el tratamiento más completo sería la clave C, ¿sí? Y otra vez acá les traigo lo que ya conocen. Recuerden también que la clindamicina inhibe el 50S y ciprofloxacina inhibe el ADN girasa, también conocido como topoisomerasa 4. Varón de 20 años, promiscuo, sexual, hace una semana una úlcera indolora en el pene. No duele, ya está. Al examen físico, la lesión mide 0,6 centímetros, de base firme, eritematosa, bordes muy bien delimitados, y encima hay espiroquetas. Ya encima con este dato te están dando una ayuda, pero ya increíble, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento entonces que caracterizaría a esta enfermedad? ¿Mm? Miren, ¿ah? ¿En qué estarían pensando? ¿Cuál creen? Si fuera granulomatosa con gasificación, estaríamos pensando en tuberculosis, ¿no? Exacto, sí. No, no era eso. Creo que todos están de acuerdo con Javier. Sería sífilis. Y si es sífilis, ¿en cuál es el hallazgo anatomopatológico para pensar entonces en una infección por sífilis? Sería una afectación perivascular con células plasmáticas, correcto. Ese sería el tratamiento que yo tendría como un tratamiento de elección en estos pacientes, ¿no? Mejor dicho, sería como un hallazgo característico, mejor dicho, en estos tipos de pacientes. Ahora recuerden, para sífilis, que tenemos que encontrar algo que les he traído aparte de las características es que, bueno, tenemos sífilis primaria, secundaria y terciaria, pero incluso tenemos también la posibilidad de hablar de sífilis como la sífilis latente, temprana y latente tardía. Pero en este caso vamos a aprovechar para hablar de principalmente los test. En el caso de lo que vendría a ser las pruebas, tenemos dos tipos de pruebas para la sífilis, las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las no treponémicas también conocidas como reagínicas, ¿sí? Recuerden que las pruebas no treponémicas son la RPR y la BDRL, y las treponémicas el FT-APS. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que usamos siempre las no treponémicas que son más sensibles, pero las más específicas son las treponémicas. Segundo, con respecto a la positividad. Quien más tempranamente va a positivizar, principalmente son las treponémicas, lo hacen muy rápido, ¿no? Entonces, un paciente que tiene, si yo le tomo a un paciente con sospecha alta de sífilis en los primeros días, probablemente la no treponémica me salga un falso negativo, pero es porque en realidad se positiviza más tardíamente. ¿Cómo son los títulos? Principalmente son cuantitativos en las pruebas no reagínicas. Por ejemplo, en BDRL yo hablo uno en 16, uno en 32, uno en 64, uno en 100, 28. En cambio, cuando yo hablo de las pruebas treponémicas, simplemente digo, ¿es positivo o es negativo? Son cualitativos. Y en cuanto a la evolución, una prueba treponémica te va a dar positividad de por vida. O sea, el FTAPS va a salir positivo de por vida en un paciente con sífilis, tratado o no tratado, siempre va a salir positivo. En cambio, las pruebas no treponémicas o reagínicas van a ir en descenso dependiendo si el tratamiento va siendo correcto. Por eso una forma también de poder ver que el tratamiento está siendo correcto es ver controles de pruebas no treponémicas como el BDRL y ver que las diluciones cada vez van en disminución. Eso en relación a que obviamente el tratamiento está siendo mejor, me dejo entender, o sea, está respondiendo al tratamiento. Aquí, algo, como les digo, quisiera darles más información, trato de alguna manera de darles mucha información sin necesidad de aplazar tanto a la clase, pero consejo, revisen esto de aquí, revisen también, por favor, neurosífilis, de todos los tipos de sífilis, siempre viene neurosífilis en algo. Recuerden que sífilis cardiovascular afecta a la aorta, da una afección típica, y la neurosífilis típicamente me va a dar tabes dorsalis, y típicamente afección de cordón posterior, ¿no? Neurosífilis, principalmente el tratamiento aquí es por 14 días en la neurosífilis, es diario y es endovenoso el tratamiento. El diagnóstico de la neurosífilis es principalmente mediante un estudio de líquido cefalorraquídeo
yo tengo que encontrar positividad del tipo del BDRL en líquido cefalorraquídeo. Es la forma como yo hago el diagnóstico, aparte del clínico, mediante el BDRL en líquido cefalorraquídeo. Y también con punciones de líquido cefalorraquídeo, controlo de forma repetida, mido la BDRL y si también veo que está disminuyendo las diluciones, entonces quiere decir que mi tratamiento está siendo adecuado. A ver, un ratito. Chicos, ¿se puede ver la pantalla? Sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Ok. Ya, pensé que se había parado el compartir. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Ya, no se olviden, por favor, de neurosífilis, revisen neurosífilis. Varón de 21 años de edad, desde hace un año, refiere de posiciones voluminosas, malolientes, flatulencia y pérdida de peso. Niega dolor abdominal, hay hematemesis y melena. El abdomen no se palpan masas, ruidos hidraderos presentes, ecografía de abdomen normal y se solicita un examen de heces. ¿Cuál es el hallazgo más probable? Ya chicos, miren, de aquí lo más típico es flatulencia, de posición maloliente y pérdida de peso. Eso es típico, sobre todo la palabra flatulencia, un montón de gases, como si fuera una dispepsia, pero por una infección, yardiasis es la clave. Siempre hay que pensar en yardia. ¿Y por qué? Porque yardiasis te da un síndrome de mala absorción. Entonces, lo que yo tengo que pensar siempre es en diarrea por un síndrome malabsortivo, diarrea por malabsorción, pensando en yardiasis. Por eso, ¿cuál de estas claves me puede orientar a un síndrome de malabsorción? La clave correcta será justamente la A, ¿no? Paciente de 10 años de edad refiere que luego de regresar del campo inicia un dolor tipo lanceta urente en la pierna derecha. A las 2 horas hay dolor muscular y temblor de todo el cuerpo, ¿sí? Llevado a emergencia se observa una sudoración profusa, cealorrea y rigidez abdominal y en el miembro inferior hay una lesión edematosa y rojiza. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya miren chicos, aquí hay una forma de diferenciar lo que yo estoy seguro que para ustedes ha sido las dos posibilidades que tendrían para marcar. Un dolor tipo lanceta, después de que dice que regresas del campo, pero hay algo curioso aquí. Primero que la lesión que observas es una lesión edematosa y es rojiza. Una forma para diferenciarlo de lo que ocurre normalmente en, en la entidad pues, más conocida que es Loxoceles, en la que es más que nada una placa livedoide, ¿no? Es una placa de tipo color violeta, una equimosis bastante marcada, no es una lesión netamente edematosa ni rojiza, sino es de otro corte. Entonces, normalmente aquí nosotros damos el diagnóstico de latrodectismo por las características que no son, si no son propias del oxocelismo. Si te dicen una placa livedoide, esto de aquí es típico del oxoceles. Ahora, hay una cosa que sí te puedo decir que no va muy de, ¿cómo se llama? De Latrodectus, que de alguna forma Latrodectus te da también un compromiso sistémico, sí, pero no es un compromiso sistémico tan importante como sí ocurre en los oxoceles. Y ahora, como habíamos mencionado, recuerden, Latrodectus, principalmente nosotros vamos a encontrarlo como una mordedura de araña que típicamente nos va a dar una lesión rojiza. Esa es una forma para poder diferenciarlo, ¿ya? Y Latrodectus es del campo, los oxoceles es lo que te da en la casa, la picadura, la mordedura de araña casera es por los oxoceles. Entonces, está en el campo, mordedura de araña, lesión hematosa y rojiza, nos hace pensar en latrodectismo. Pero como la mayoría de preguntas son de loxoceles, vamos entonces a hablar rápidamente del oxocelismo. El veneno del oxoceles, la ETA, pregunta de examen. ¿Cuál es la enzima que explica principalmente esta lesión de tipo placa livedoide del oxoceles? Es la fosfolipasa D. Anteriormente los exámenes te ponían como la esfingomilinasa D, pero eso era una terminología antigua. Ahora se le llama fosfolipasa D, porque el veneno de los oceles tiene varias toxinas, pero la fosfolipasa D es lo que quiero que ustedes recuerden, ¿sí? Es una enzima dermonecrótica y es la enzima dermonecrótica más importante, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, miren, la A es Loxoceles laeta, que es típicamente más chico, y miren cómo está el Aterodectus, ¿no? La clínica que vamos a encontrar son clínicas de síntomas locales y síntomas sistémicos.
Y típicamente la placa que les han ido a ustedes en examen es esta de acá, es la placa livedoide, ¿sí? Y en lo que vendría a corresponder a la fase sistémica, tenemos que el paciente va a dar malestar, náuseas y vómitos, fiebre, y típicamente vamos a encontrar rhabdomiólisis. Por eso es que los pacientes pueden, recuerden cuando vimos rhabdomiólisis por diferentes causas, por aplastamiento, esfuerzo físico, también se puede dar una rhabdomiólisis por la esfingomilinasa D, que también va a generar una alteración y una ruptura de células musculares del paciente con loxoceles. Y va a tener, obviamente, un dolor muscular intenso. Va a haber palidez ictericia, orina oscura indolora por la liberación de mioglobina a la sangre, y esto también va a causar una anemia hemolítica aguda, ¿sí? Varón de 23 años, desde hace 2 semanas, malestar general, febrícula y odinofagia. Al examen, temperatura en 37,6, orofaringe eritematosa y no exudados. Hay linfoadenopatías dolorosas en región cervical, axilar e inguinal. Laboratorio, linfocitosis con cambios citopáticos virales. ¿Cuál es el factor de riesgo causante? Miren, lo que habíamos mencionado que íbamos a comentar en algún momento. La triada, fiebre, dolor de garganta y adenopatías. ¿Esa triada a qué obedece? A mononucleosis infecciosa. Por eso la clave correcta sería la C, contacto personal estrecho. Recuerden entonces, chicos, diagnóstico para pensar muy bien, Sara, en mononucleosis infecciosa. Primero, es una infección causada por virus de Epstein-Barr, ¿sí? El virus de Epstein-Barr es el que va a causar la mononucleosis infecciosa, pero no es la única. Puede ser también por citomegalovirus en segundo lugar, por el mismo VIH o por toxoplasmosis, ¿ya? La triada clínica es fiebre, odinofagia y adenopatías cervicales en el 95% de los casos, como tenemos en el caso clínico, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos también en el laboratorio típicamente? Encontramos leucocitosis, vamos a encontrar sobre todo más de 10% de linfocitos atípicos, es un hallazgo muy característico la presencia de linfocitos atípicos, y también vamos a encontrar esto, chicos, por favor recuerden, anticuerpos heterófilos, la conocida prueba de Paul Bunel. Los anticuerpos heterófilos están presentes, ¿sí? En una prueba de monospot positiva para Epstein-Barr. Si yo creo que está con una mononucleosis infecciosa que no es por Epstein-Barr, tengo que tener la prueba de monospot o los anticuerpos heterófilos negativos. Entonces, cuando yo veo que hay anticuerpos heterófilos ausentes, esta mononucleosis infecciosa probablemente se deba a citomegalovirus. Es así como ustedes van a marcar. Pero si sale anticuerpos heterófilos positivos, la prueba de monospot positiva, en una mononucleosis infecciosa, con la triada más hepatosplenomegalia, etcétera, entonces esto es por Epstein-Barr. Tratamiento principalmente sintomático. Pregunta típica de examen. Paciente que tiene mononucleosis infecciosa, pero que el clínico o el médico en general piensa que es por faringitis estreptocócica, le da tratamiento con aminopenicilina, le da amoxicilina de tratamiento. Y después de unos días el paciente vuelve. ¿Por qué? Porque tiene un exantema que coge palmas de manos y van a ver que hay un exantema en la palma de las manos. ¿Qué significa eso entonces, doctores? ¿Qué significaría si un paciente que tiene una faringitis con adenopatías y fiebre, que tú le das tratamiento con amoxicilina y después de unos días presenta un exantema en la palma de las manos? ¿Qué tendríamos que decir entonces a esto? ¿Cuál sería? Recuerden ahí, el diagnóstico quiere decir que este paciente no ha tenido faringitis estreptocócica. El tratamiento antibiótico se le dio a una mononucleosis infecciosa. Chicos, ha sido pregunta de NAM de hace 2, 3, 4 años. Típica pregunta, cuando un paciente entonces tiene una mononucleosis infecciosa, pero recibe tratamiento antibiótico con una aminopenicilina, como si fuera faringitis bacteriana, lo que va a aparecer en la palma de las manos va a ser un exantema. Entonces, la clave correcta no es alergia, no es que ha tenido rash por el antibiótico, no. Ha sido simplemente que este paciente ha sido maltratado como si fuera una bacteriana, una mononucleosis infecciosa, ¿ya? No se van a olvidar que pues se pregunta de examen. Vamos rápidamente a pasar con gastroenterología, que son pocas preguntas. Tenemos músico de 55 años que estando en plena actuación sufre desorientación que se agudiza con las horas. Evaluado en emergencia, le hallan taquicardia, distensión abdominal con ascitis, edema tibial en 4 cruces, y te dicen cuál sería la primera posibilidad diagnóstica a la que se debería esta falla. O sea, estando en plena actuación, se desorienta y se agudiza esta desorientación con las horas. A la emergencia le encuentran ascitis, edema tibial. ¿Qué pudo haber ocurrido? Ya. Miren, hasta cierto punto uno podría pensar que es una insuficiencia cardíaca derecha,
pero de la nada el paciente ha tenido que haber tenido previamente una clínica. Nadie te hace así a menos que no tenga una base. Lo más probable es que este paciente haya tenido una hepatopatía crónica que haya llevado después a una descompensación por una disminución del volumen arterial efectivo en la sangre. Entonces, la clave correcta es una hepatopatía crónica. ¿Cuál sería en este caso la cirrosis hepática como para recordar algunos puntos? Es una enfermedad hepática terminal y recuerden, chicos, que anatomopatológicamente van a haber nódulos de regeneración y con una fibrosis de grado 4. Chicos, pregunta de examen. En una ecografía, lo más probable es que la presencia de múltiples nódulos en una imagen de hígado de un paciente con signos de insuficiencia hepática crónica es porque se dio una cirrosis hepática. Pedimos una serie de pruebas de laboratorio para poder ver hipoalbuminemia, hipancitopenia, anemia. Típicamente vamos a encontrar alargamiento del tiempo de protrombina como el primer hallazgo laboratorial que encontramos en un paciente con falla hepática crónica. Ahora, la etiología, el alcohol y también el NASH, que sería la esteatohepatitis alcohólica o la esteatohepatitis no alcohólica, son las que prácticamente son las más frecuentes, a tal punto que el NASH, o sea, la esteatohepatitis no alcohólica, es decir, por hipertrigliceridemia, sería actualmente la causa más frecuente, desplazando ya al alcohol. Pero hay otros virus también que pueden causarlo, como la C, la B y la D, y otras patologías que también pueden causar cirrosis hepática, como la colangitis biliar primaria, anteriormente llamada cirrosis biliar primaria, ¿no? Entre otras más, enfermedad de Wilson, por fármacos, etcétera. Les hice en la pregunta del WhatsApp, ¿cuáles eran los criterios de Child-Pugh? Acá están. Recuerden que los criterios de Child-Pugh son estos cinco: bilirrubina, albúmina, INR, ascitis y encefalopatía. Y recordar porque siempre son preguntas de examen. ¿Ya, chicos? Varón de 18 años con ictericia intermitente que aumenta en situaciones de estrés. Miren, esa es una pregunta típica. Ictericia intermitente que aumenta en situaciones de estrés. Y encima tienes una bilirrubina aumentada, pero predominio indirecto. Hemoglobina normal, TGO y TGP normal, fosfatasa alcalina normal. Te dicen que la lámina periférica muestra una serie roja normocítica normocrómica. O sea, como diciendo, no hay hemólisis. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Muy bien, chicos, exactamente. Es el síndrome de Gilbert. Lo que la canción de Juan Luis Guerra, que me sube la bilirrubina, es obviamente una ictericia por estrés. Ahí el protagonista sufría del síndrome de Gilbert. ¿Por qué? Porque el síndrome de Gilbert es una enfermedad, chicos, actualmente considerada como una enfermedad genética, ¿sí? Existe un problema en una enzima de UDP. ¿Para qué? Para la glucuronidación. O sea, el anexar el ácido glucurónico, ¿sí? A la bilirrubina para permitir que esta bilirrubina pueda ser soluble, ¿sí? Es lo que falla. Este proceso de unir la bilirrubina al ácido glucurónico. Esta glucuronidación es lo que va a verse afectado por un conjunto de enzimas. En este caso, sería por esta enzima UGP la que estaría afectada en el síndrome de Gilbert, ¿sí? Entonces, la clave acá correcta es síndrome de Gilbert. Te están dando todo lo demás para que tú veas que este, lo demás está normal, TGO, TGP normal, fosfatasa alcalina normal, para que no pienses en otras posibilidades, ¿sí? No piensas en esferocitosis, ¿por qué? Porque esa bilirrubina indirecta aumentada no es por hemólisis, ¿sí? La clave correcta es la A. Varón de 30 años con 3 meses de dolor epigástrico, náuseas y llenura. Exámenes de laboratorio normales y endoscopía alta también normal. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Mira, tienes un dolor en epigastrio, tienes llenura, vienen pacientes así típicamente con distensión abdominal, pero le tomas todo y está todo normal. O sea, es un problema que ya no tiene un trasfondo orgánico. Esto es un trastorno funcional, exactamente. La clave correcta sería una dispepsia funcional. Sencillo, ¿no? Varón de 38 años que 6 horas después de haber ingerido licor presenta bruscamente una epigastralgia de tipo terebrante, o sea, te está diciendo perforante, taladrante, intensa, persistente, que se irradia la espalda y concomitantemente tiene náuseas y vómitos. Y el examen es ese el signo de Pullen que se ve, ya también un diagnóstico pues que sale cantado. Muy bien, chicos, es una pancreatitis aguda, pero aquí lo que vamos a recordar de la pancreatitis. Primero, ¿cómo yo hago el diagnóstico de pancreatitis? El diagnóstico lo hago con dos de los siguientes tres criterios. Primero, tiene que haber un dolor abdominal típico de pancreatitis aguda, como es un dolor de epigastrio que se va hacia la región dorsal. Dos, enzimas amilasa y lipasa tienen que estar 3 veces por encima de la normalidad, chicos. La amilasa y la lipasa solamente lo piden al inicio, al ingreso. No estoy pidiendo amilasa ni lipasa para controlar
a ver cómo va mi pancreatitis en el tiempo. Para eso no me sirve, solamente para diagnóstico. Si tengo 3 veces por encima del valor normal la amilasa o la lipasa, ya hago el diagnóstico. Y el PCR sí me sirve para el seguimiento. Y tercero, hallazgos tomográficos en una prueba de imagen, como una tomografía, por ejemplo, con contraste, o muchas veces también me puede servir incluso una ecografía, que haya signos de un edema del órgano, en este caso que sería del páncreas, ¿no? Entonces, dos de esos tres criterios, que generalmente usamos los dos primeros, hacen el diagnóstico de una pancreatitis aguda. Causas, la más frecuente al ojo es litiasis biliar, pero también hay por alcohol, también hay algunos fármacos causantes de pancreatitis aguda, sobre todo, por ejemplo, anticonvulsivantes típicamente causantes de, como carbamazepina, ácido valproico también, asociamos mucho a pancreatitis aguda por fármacos, ¿sí? Causas postquirúrgicas, post-CEPRE, el 1% de los pacientes que se someten a una CEPRE, ¿no? Pueden, en manos entrenadas, desarrollar CEPRE, ¿sí? Por infecciones víricas también, por Coxsackie, por virus de parotiditis, traumatismos, por triglicéridos también. ¿Cuánto es el número de triglicéridos por el cual yo puedo tener una pancreatitis? Típicamente, la pancreatitis por hipertrigliceridemia se da por encima de ¿cuánto? ¿Recuerdan, chicos? Por encima de 1000. Cuando los triglicéridos son más de 1000, el riesgo para hacer la pancreatitis es bastante alto, César, más de 1000, ¿no? Y acá tenemos, obviamente, cuando tenemos el diagnóstico de pancreatitis, recuerden los scores. En este caso, he visto que las preguntas más optan por los criterios de Ransom. Recuerden los criterios de admisión y los criterios a las 48 horas. Acá los estoy poniendo para que ustedes lo puedan revisar, porque siempre te preguntan cuál de los siguientes no corresponde a los criterios de admisión de Ransom o cuál de los siguientes no corresponde a los que están dentro de las primeras 48 horas. Entonces, recuerden, por favor, eso de ahí para que lo puedan revisar. Y también Baltasar también viene, ¿sí? Signo de Turner y signo de Cullen. Recuerden que el signo de Turner principalmente es aquel, o de Gray Turner, o de Turner, son aquello en la que encontramos una equimosis, pero en los flancos. Y lo que es el signo de Cullen principalmente es periumbilical. Nuestra paciente tenía el signo de Cullen, un signo bastante sugerente de una inflamación del páncreas. Adulto cirrótico que ingresa por hematemesis. Hemodinamia está estable. A la endoscopía hay dilatación anormal de las venas alrededor del esófago con evidencia de sangrado. ¿Cuál tratamiento es el indicado? ¿Cuál sería el tratamiento indicado? Miren por favor la pregunta, no te dicen cuál es el primer tratamiento, te dicen cuál es el tratamiento indicado. Y encima el paciente está estable, ¿no? ¿Qué es lo que harías entonces si en la endoscopía encuentras eso? Aquí lo bacán es porque vamos a poder diferenciar dos sospechas que estoy seguro que ustedes están entre esas dos. O leoyoctrótide o la llevadora de varices esofágicas. Mira, el paciente ingresa por hematomesis, pero está hemodinámicamente estable. Ingresas, ya te está diciendo que has ingresado por la endoscopía y te está diciendo que hay dilatación anormal. Entonces, estás ahí. El tratamiento en ese momento de elección, ¿cuál es? Ir de frente al causante del sangrado, a las varices. Por eso el tratamiento de elección va a ser ligar las varices del esófago. En este caso, la infusión de octrótide sería, si es que el paciente está con una HDA activa, le das rápidamente octrótide hasta que puedas ingresar y estabilizar al paciente para que pueda ingresar a, a endoscopía. Entonces, la clave correcta así sería ligadura de varices. Con respecto a la HDA varicial, primero, es la complicación de la hipertensión portal, ¿sí? Hay colaterales portosistémicas aperturadas y esa es justamente la causa de las varices esofágicas. Recuerda que la densidad de esta mayor a 12 milímetros de mercurio es la causante de la HDA varicial, ¿sí? Vamos a tener que es la causa más frecuente de HDA en cirróticos. El diagnóstico generalmente es por endoscopía y normalmente están situadas en la unión esofagogástrica, ¿sí? Tenemos el tratamiento profiláctico o sea, tratamiento y profilaxis primaria. De hecho, que el tratamiento de ahí es la ligadura endoscópica con bandas elásticas. Es el tratamiento de elección. Y se repite a intervalos de 3 semanas hasta comprobar que se ha erradicado alguna vez o controlado las varices. Pero también damos una profilaxis primaria a cargo de un tratamiento farmacológico. ¿Ya? El tratamiento profiláctico de elección son los betabloqueantes no selectivos, ¿sí? Como el propanolol y nadolol. Y actualmente también ya se ha visto que el carvedilol está casi, que es un alfa beta bloqueante, y está casi también teniendo una importancia tan relativa como, tan relevante, mejor dicho, como el propanolol. Pero sí, el carvedilol como tal, aún incluso en los exámenes nos preguntan cómo está indicado solamente como profilaxis primaria.
¿ya? Solamente a este nivel. El tratamiento profiláctico antibiótico, ¿cuál es? Ceftriaxona. Por eso todo paciente que tiene una ruptura de varices o una HDA varicial tiene que recibir ceftriaxona de forma inmediata, ¿ya? Como una profilaxis antibiótica. No hay que olvidarnos de eso. Y tenemos la profilaxis secundaria. ¿Cuál sería la profilaxis secundaria? Se inicia primero de forma obligatoria y el tratamiento de elección, obviamente, van a ser los bloqueantes no cardioselectivos. Es decir, si ya tenemos o sea, la ocurrencia, en este caso, de una HDA, ahí tenemos que darle sí el carvedilol. No, mejor dicho, no está indicado sino como primario, o sea, tenemos que darle el propa, ¿ya? Y ligar la endoscopía o hacer la ligadura endoscópica con bandas. O sea, obviamente el carvedilol solamente en pacientes pues que ya pasó el evento y para evitar que puedan dar con una HDA varicial. Ya en el transcurso de este cuadro tengo que dar principalmente los casos de beta bloqueadores no cardioselectivos como el propanolol, ¿ya? Y los tips principalmente se usan en el caso de profilaxis secundaria. Mujer de 34 años, una semana antes nota conjuntivas amarillas, 3 días después, ¿qué hay? Vómitos y está desorientada desde ayer. ¿No? Al examen está soporosa, flapping positivo, ictericia y equimosis en los muslos. Laboratorio glicemia en 55. Miren qué rápido has tenido todo este hallazgo. Es una ictericia marcada. Y aparte, está soporosa y glicemia en 55. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Una colicitis crónica que se ha reagudizado? ¿Un absceso hepático? ¿Una crisis hipoglicémica? Creo que el diagnóstico por las mismas claves sale cantado. Exactamente, la clave correcta sería la A. Ahora vamos a entender por qué la clave correcta es la A. Primero, esta paciente tiene datos para insuficiencia hepática, la ictericia, ¿sí? El flapping ya te está orientando a que tiene un cuadro encefalopático, probablemente de origen hepático. Está desorientada desde ayer, presenta náuseas, vómitos, está ictérica. Ahora, ¿qué otro dato también tiene que ser importante? La glicemia, chicos. La hipoglicemia es un signo de insuficiencia hepática aguda marcada, como lo que habíamos visto, por ejemplo, en la malaria severa. Entonces, aquí, por ejemplo, la clave correcta es la A, pero el datito que yo les traigo es, ¿a qué se le llama hepatitis fulminante? La hepatitis fulminante es aquel compromiso hepático de forma aguda y severa que se caracteriza principalmente por dos cosas: encefalopatía, como en el caso de esta paciente, y un TP prolongado, o lo mismo que un INR prolongado. Esas son las dos, o los dos criterios, o las dos características de una hepatitis fulminante. Y muchas veces lo encontramos entre las hepatitis víricas a la hepatitis A, pero en cualquiera de las hepatitis, principalmente el menos del 1% de los casos se puede presentar como una hepatitis fulminante. Aquí, por ejemplo, parece que está haciendo una hepatitis fulminante, pero no te están dando el dato del TP. Por eso solamente el diagnóstico correcto sería una insuficiencia hepática aguda, pero lo correcto para llamar fulminante a una hepatitis sería, si sea, así sea medicamentosa, sea de la etiología que sea, la hepatitis fulminante como tal tiene que estar acompañada de encefalopatía y un TP prolongado. Mujer de 35 años refiere lumbalgia progresiva de 5 años de evolución y el último año presenta artralgias. ¿Qué encontramos en el laboratorio? T-Venom positivo. Y radiografía de pelvis sacroileitis, una colectomía total que muestra una mucosa granular y friable con ulceración difusa y pseudopólipos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto espondilitis anquilosante? Dijimos que compromete principalmente el sacroilium y causa sacroileitis. Y aparte de eso, también había manifestaciones extraarticulares. Y en ese compromiso extraarticular también teníamos compromiso intestinal. Y dijimos, existen unas patologías conocidas como enfermedad inflamatoria intestinal, que también son manifestaciones extraarticulares de las pacientes que tienen espondilitis anquilosante, que si bien es cierto se presenta en los varones en la mayoría de las ocasiones, también puede presentarse en las mujeres. Entonces, ¿qué enfermedad inflamatoria intestinal sería la que tiene esta paciente? Si de aparte de esto encontramos que hay una mucosa granular y friable, hay pseudopólipos, ¿cuál de las dos sería? ¿Colitis ulcerativa? Claro, porque es la única que encontramos aquí como clave, ¿no? La clave correcta sería colitis ulcerativa. Recuerden que aquí les traigo un resumen importante. La enfermedad de Crohn, en cuanto a la anatomía patológica principalmente, la afectación de la colitis ulcerativa es principalmente una afectación de la mucosa rectal de forma continua. En cambio, en la afección del Crohn
es más que nada transmural y es segmentaria, es por segmentos y a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿sí? Muchas veces encontramos algunas complicaciones, entre ellas encontramos microabscesos en forma de criptitis en la anatomía patológica, mientras que en el Crohn típicamente vamos a encontrar la presencia de granulomas, ¿ya? Acá también les traigo justamente las manifestaciones extraintestinales y otras complicaciones asociadas para que puedan recordar la diferencia entre ambos. Y recuerden también, dato para el examen, el megacolon tóxico. El megacolon tóxico es una complicación de la colitis ulcerativa y es una dilatación colónica que vamos a encontrar en estos pacientes. Ahora, ¿cómo yo defino operacionalmente un megacolon tóxico? En la radiografía de abdomen, o sea, una imagen que en este caso sería una radiografía simple de abdomen, el colon transverso tiene que medir más o menos más de 6 centímetros. O sea, un paciente con dolor abdominal intenso pide una radiografía de abdomen y ve el colon transverso más de 6 centímetros, entonces estamos ante un megacolon tóxico con una alta, pero alta probabilidad de tener una, este, una perforación intestinal. Está contraindicado, obviamente, los enemas opacos o las colonoscopías o los antidiarreicos en estos pacientes. Ojo, tengan cuidado con eso, ¿sí? Porque más bien puedo exacerbar esta manifestación. Niño de 3 años, hace 5 días presenta malestar general, hiporexia, vómitos y dolor abdominal con fiebre, coluria y acolia. Al examen encontramos ictericia de piel, mucosas y hepatomegalia. ¿Qué análisis me confirma el diagnóstico? ¿Qué sospecho en un niño con malestar general, hiporexia y encima signos de ictericia? ¿En qué voy a estar pensando? ¿Hepatitis B? ¿C? No, pues claro, en una hepatitis A, porque no tenemos epidemiológicamente ninguna sospecha para pensar no tener recibido transfusión sanguínea, como para pensar en C, ni tampoco es un adulto que tenga transmisión, segunda posibilidad de enfermedad de transmisión sexual, como para pensar en B. Entonces, la clave correcta sería anti-A. Recuerden que la hepatitis A es fecal oral, sí, es un ARN virus. En realidad son RNA virus, excepto el B, que es un DNA. Entonces, principalmente encontramos que en la hepatitis A vamos a tener que normalmente no cronifica, al igual que, a diferencia del B y el C, que van a ser C crónicos, el menos del 1% te da una hepatitis fulminante, ya saben cómo se caracteriza la transmisión fecal oral, tiene una incubación que puede ser hasta más de 28 días. Actualmente sí sabemos que está en el esquema vacunal, vacunas contra la hepatitis A, y típicamente va a ser una clínica típica de hepatitis, pero que después se va a autolimitar. La clave correcta es la B. Varón de 49 años, alcohólico crónico, desde hace 2 días, luego de una reunión familiar presenta desorientación y está lerdo al hablar. Funciones vitales estables, no hay focalización, tiembla en sus manos con eritema palmar y un abdomen distendido y con matidez desplazable. 75 miligramos en el caso del hemoglucotés. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Creo que estamos viendo todos aquí signos de insuficiencia hepática crónica, ¿verdad? El eritema palmar, el tremor de las manos, probablemente no un paciente con un flapping, que es lo que te están diciendo, es un paciente aparentemente alcohólico crónico, o sea, es un paciente cirrótico. Y esto es un cuadro de una encefalopatía hepática, ¿no? La clave correcta es la C. Muy bien, y es una encefalopatía grado 2. Recuerden que es un síndrome neuropsiquiátrico con alteración de conciencia, conducta y personalidad, con asterixis, que sería el famoso flapping o tremor, cuando ya es una hepatopatía grave. Ya que tenemos una clasificación del Westhaven para ver los grados de encefalopatía hepática. Este paciente está aletargado, lergo, comportamiento inadecuado. O sea, es un paciente que está con una encefalopatía hepática grado 2. ¿Qué hacer? Recuerden que la encefalopatía hepática se desencadena por 3 causas principales. Primero, es una infección, una sobreinfección agregada, neumonía o infección urinaria. Dos, otra causa puede ser por una HDA. Por ahí, una HDA varicial o tal vez no varicial ha hecho que se descompense la cirrosis y tengas una encefalopatía hepática. Y tercera causa es de que, exactamente, Sara, el estreñimiento. El paciente que está estreñido y muchas veces viene al hospitalizarse para buscar causas y si hubiésemos filiado bien la causa de emergencia, no hubiésemos tenido que hospitalizarlo en una cama de medicina. Es simplemente por estreñimiento, ¿no? Son las 3 principales causas de una encefalopatía hepática, como desencadenantes, pero obviamente hay muchas más, falla renal, alteración electrolítica, etcétera. La rifaximina es el antibiótico oral de elección para la encefalopatía hepática. Por favor, anótenlo, resáltenlo. La rifaximina. Pregunta de examen. Otro. Normalmente usamos justamente la lactulosa del tratamiento de elección, que son los laxantes disacáridos no absorbibles, como el tratamiento de primera línea para el paciente con encefalopatía, tanto el episódico como el persistente.
Mujer de 34 años acude a emergencia por presentar 3 semanas de fiebre continua en las tardes, cefalea intensa, diarrea, tos y hematoquesia. Al examen, una presión arterial de 70-40, cardíaca en 120 y respiratoria en 22. ¿Cuál es la complicación que presenta? ¿Qué complicación va a presentar estos pacientes? Mira, que el caso clínico es un caso bastante curioso. ¿Por qué? Porque involucra que tú tengas que saber de alguna forma cuál sería la clínica. Aunque a pesar que no sepas cuál es de alguna forma el diagnóstico, tú marcas la D y exactamente la clave correcta es la D. Pero yo, ¿cómo marco la D? ¿Qué diagnóstico sería en este caso lo que tendría el paciente? ¿Qué diagnóstico podría tener? Mira, tiene fiebre 3 semanas, cefalea en las tardes sobre todo, tiene una cefalea intensa, tiene diarrea, tiene tos y tiene hematoquesia. Recuerden que es la hematoquesia. La hematoquesia es el sangrado entre las heces. Y después de esto, ha tenido una fiebre perdón, fiebre con presión arterial 70-40. Ahora, Sara menciona que es una hemorragia varicial. Puede ser una hemorragia varicial, pero no tenemos signos de que sea una hepatopatía crónica. Ese es uno. Dos, en ninguna situación, por ejemplo, nos menciona hematemesis. Para ser una hemorragia varicial, tiene que haber hematemesis marcada. Y solo está como hematoquesia. Y mira, si ha tenido fiebre, son 3 semanas, y encima continua en las tardes, tranquilamente este paciente pudo haber tenido una tuberculosis. Y puede ser una TB que sea en su presentación de TB intestinal. Y con una complicación, una TB intestinal, tienes que te puede dar una perforación de la región ilial y causar una, un sangrado con un dolor abdominal intenso. En este caso, es una hemorragia digestiva alta lo que tenía, perdón, es una hemorragia digestiva que ha tenido el paciente, como una hemorragia gastrointestinal. Pero el hecho de haber tenido 3 semanas de fiebre con tos, encima tos 3 semanas, te quiere decir que es un paciente sintomático respiratorio. Entonces, este paciente tiene una tuberculosis, que probablemente es una tuberculosis pulmonar y una tuberculosis intestinal. Y como complicación, esa tuberculosis intestinal se ha perforado y ha causado un sangrado, dando una HDA. Es una pregunta bastante curiosa, pero lo que te preguntan era más que nada sobre la HDA. Y recuerden, por favor, estudien el Mallory Weiss. Por ahí siempre hay unas preguntas con respecto a cuál es el tipo. Perdón, Mallory Weiss, disculpen, hablo del Forrest. Siempre hay preguntas con respecto al tipo de sangrado y a qué clasificación de Forrest corresponde. Recuerden que hay el 1A, el 1B, el 1 es el activo, el reciente es el 2 y el que no tiene sangrado es el 3 en presión limpia. ¿Ya? Tenemos diferentes etiologías de hemorragia digestiva. La más frecuente es enfermedad ulceropéptica de ley, es la más frecuente, la no varicial, pero hay diferentes patologías que me pueden causar hemorragia digestiva. Y recuerden el tratamiento, chicos. El tratamiento es principalmente IVP a altas dosis, 80 miligramos en 24 horas, que serían casi 2 ampollas de omeprazol de 40. Y recuerden también el tratamiento endoscópico. Solo se va a realizar tratamiento endoscópico, chicos, cuando tenemos riesgo alto de sangrado. O sea, en realidad el tratamiento endoscópico sería si yo encuentro un Forrest 1A hasta un 2B. O sea, el 2C y el 3 no se hace tratamiento usualmente endoscópico, ¿ya? Y generalmente el tratamiento endoscópico que se da es la inyección de adrenalina conjuntamente con cualquier otra técnica. Generalmente suelen ser clips o termocoagulación o puede ser por esclerosis. Ahora, la prevención de residuo a largo plazo, ¿cómo se da? O sea, el paciente se da de alta, ¿sí? Pero tengo que darle un tratamiento con IVPs, generalmente de 4 semanas de IVPs en el caso de una úlcera duodenal, o en el caso de una úlcera gástrica se da 8 semanas de IVPs, ¿ya? Suele venir mucho Forres, así que traten de recordar eso. Varón de 27 años con dolor intenso súbito abdominal. El examen físico tenemos dolor y distensión abdominal difuso. No se identifica ruidos hidroaéreos. Pasa a cirugía y le reseccionan el ilion 27 centímetros con una superficie serosa y eritematosa. Hay hallazgos de que una inflamación transmural, ya está el diagnóstico con granulomas. Miren, esto por eso todo es aquí, que ustedes recuerden lo que hemos estado hablando. Inflamación que es transmural y hay granulomas. ¿En qué circunstancias yo voy a encontrar una inflamación transmural con presencia de granulomas? ¿Qué patología me da eso en un varón de 27 años? Distensión abdominal. Pero ya la anatomía patológica hace que no falles. Exactamente, Javier. Eso es una enfermedad de Crohn. Entonces, si yo tengo una enfermedad de Crohn, ¿cuál creen ustedes que podría ser la complicación que tenemos en esta enfermedad de Crohn? ¿Cuál es la complicación más probable del Crohn en cualquiera de estas opciones?
recuerden que lo que más ocurre en Crohn es que se fistuliza, por lo tanto, va a haber fístula enterocutánea. Y aquí está otra vez para que ustedes más o menos puedan ver las características más saltantes de cada una de ellas. Varón de 61 años con antecedente de IMA hace 24 horas. Presenta dolor abdominal y diarrea sanguinolenta. Miren que este caso es bonito. Al examen hay un dolor difuso en el abdomen, ruidos sidereros ausentes. O sea, eso que me hace pensar distensión abdominal con ruidos sidereros ausentes como si hubiera una obstrucción intestinal, ¿verdad? La radiografía simple que él menciona que en el abdomen no significa aire libre. Laboratorio, o sea, no hay perforación aparentemente. No hay signos de perforación intestinal, eso es lo que quiero decir. Al hemograma, amilasa, lipasa y bilirrubina secas normales. Hemoglobina glicosilada es del 10%. Evoluciona con hipotensión. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? ¿Cuál sería el diagnóstico más probable de este paciente? Colecistitis, infarto intestinal. Muy bien, chicos, exactamente, la B. ¿Y saben por qué la clave es la B? La clave es la B por lo siguiente. Este paciente ha tenido un IMA, un infarto agudo de miocardio hace 24 horas. Y si hace 24 horas ha tenido un infarto agudo de miocardio, ¿por qué haría después del 24 horas dolor abdominal y diarrea sanguinolenta? ¿Qué puede estar pasando en este paciente? ¿Por qué estaría presentando esto de aquí? Aquí lo que tienen que recordar es que, miren, si este paciente tiene un IMA, recuerden cuál es la complicación más frecuente del IMA recién ocurrido. Después de un IMA, inmediatamente, ¿qué complicación suele tener? Y que suele ser causa de fallecimiento a veces, pero las arritmias cardíacas, exacto, las arritmias cardíacas. Entonces, este paciente probablemente ha tenido una arritmia cardíaca, es lo que se sobreentiende, y probablemente esa arritmia cardíaca también ha desencadenado una suerte de embolismo. Si es una fibrilación, lo que es como una complicación del IMA, una complicación mecánica cardíaca post-IMA, entonces este paciente ha podido mandar un cardioembólico y ha podido causar un infarto mesentérico. Así como puedes mandar émbolos de trombos a nivel de la vasculatura cerebral, también la puedes mandar a cualquier otra parte del territorio vascular. Entonces, si has enviado eso a nivel del intestino, a nivel de la arteria mesentérica, eso ha causado un infarto mesentérico. Y ese infarto mesentérico se manifiesta con dolor, diarrea o deposiciones con sangre y típicamente un dolor importante. Ahora, la hemoglobina glicosilada, al ser el 10%, te está diciendo principalmente que el paciente tiene la probabilidad de tener enfermedad aterosclerótica importante. Entonces, por ahí he tenido un infarto intestinal. Podría ser que sea justamente por lo que les estoy diciendo o que simplemente haya sido local, pero eso que sea justo 24 horas después del IMA, ¿no? Entonces, de todas maneras, tenía todo como para poder tener una patología tipo de enfermedad intestinal. Entonces, la clave correcta sería la B. Varón de 53 años, cirrótico, Child-Pugh C, quiere decir que la puntuación del Child-Pugh probablemente esté entre 10 y 15. Ingresa por dolor y distensión abdominal con fiebre. Y le haces una paracentesis y encuentras un recuento celular de neutrófilos mayor de 250. ¿Qué tratamiento indicarías? Te está diciendo que tienes una PBE, ¿verdad? Es una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Por qué? Porque obviamente tiene fiebre y encuentra una cifra de neutrófilos más de 250 en el líquido acítico. Entonces yo hago el diagnóstico de una PB, peritonitis bacteriana espontánea, y el tratamiento es una cefalosporina de tercera generación. Recuerda que es una infección espontánea de líquido acítico que aparece en cirróticos con ascitis. El diagnóstico lo hace esto de aquí que está resaltado, más de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico de líquido acítico. Vamos a ver también que hay contenido en proteínas bajo y con una tinción de Gram, ¿ya? Generalmente positivo solo en el 25% de los casos. ¿Cuáles son los agentes más frecuentes de encontrar en el líquido cítico? E. coli y Klebsiella, generalmente más incluso que neumococo en la peritis bacteriana espontánea. Tratamiento de elección, cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona o cefotaxima, ¿ya? Inicialmente el tratamiento empírico es de 5 a 10 días, pero lo más preguntan, o lo que más preguntan es el tipo de antibiótico, que ya saben cuál usar, ¿sí? Recuerden que en este caso, eso también puede ser pregunta de examen, profilaxis secundaria. En esta situación, de una profilaxis secundaria tras un episodio de PBE, se debe iniciar el tratamiento con norfloxacino de forma indefinida, ¿ya? Vamos entonces con la última parte, que es endocrinología, chicos. Vamos a hacerlo ya rapidito, sé que son las 9:15, pero ha sido porque tuvimos el corto del tiempo por el problema de internet que tuve.
y también porque iniciamos a las 6:10, así que lo vamos a acabar rápido, ¿ya? Les pido su colaboración, chicos, porque esta parte es muy sencilla, pero es importante también porque suelen venir preguntas de endocrino. Vamos entonces, mujer de 26 años diagnosticada de hipertiroidismo hace 6 meses, recibe terapia con yodo radioactivo. Yodo radioactivo de hace 6 meses. Consulta porque hay debilidad muscular que se ha ido incrementando, con un CPK total y mioglobina ambas elevadas. ¿Cuál sería la principal posibilidad diagnóstica? O sea, tienes un hipertiroidismo y hace 6 meses estás con yodo radioactivo, recibiendo yodo radioactivo. Entonces, has ido ablacionando la glándula y has ido al otro extremo. Y esta sintomatología, doctor, ¿qué tiene que ver la debilidad muscular? ¿Por qué hay CPK y mioglobina? Eso no es una rhabdomiólisis, efectivamente. Eso es una rhabdomiólisis. Recuerden la triada de rhabdomiólisis. Principalmente es orina oscura, debilidad y dolor muscular. Tiene prácticamente dos de las triadas, dos de las tres. ¿Y por qué podría ser? ¿Por qué podría ser? Recuerden que existe lo que se conoce como una miopatía por hipotiroidismo. O sea, pacientes con hipotiroidismo pueden tener miopatía. En este caso, la manifestación del hipotiroidismo, producto del yodo radioactivo, ha sido la miopatía. La clave correcta entonces, esto es un hipotiroidismo. Y simplemente recuerden, chicos, el hipotiroidismo tiene un montón de signos y signos que ustedes ya conocen, no tenemos que incidir mucho en ello. Solamente recuerden aquí que el signo más precoz para hablar de hipotiroidismo es la arreflexia del tendón de Aquiles, ¿ya? La arreflexia o la hiporreflexia del tendón de Aquiles es el signo más precoz para hipotiroidismo. O sea, en un examen físico tú puedes saber si el paciente tiene hipotiroidismo solamente haciéndole el examen de reflejos en el aquiliano. Y puedes tranquilamente estar ante un signo más precoz de hipotiroidismo. Pero tenemos diferentes signos y síntomas: intolerancia al frío, pérdida de cabello, piel seca, cansancio, estreñimiento, aumento de peso, disnea, voz ronca, muy típico, oligomenorrea o menorrea. Y en el examen físico, bradicardia, alopecia, piel seca, la amagarosis, que conocemos mucho como la pérdida de las cejas en el extremo distal de ambas cejas, síndrome tunocarpiano y esto, relajación tardía de reflejos osteotendinosos, que lo voy a poner en resaltador por si les preguntan cuál es el signo más precoz para pensar en hipotiroidismo. ¿Sí? Mujer de 38 años, consulta por masa en región cervical, al examen bocio difuso en tamaño 2N, indoloro, no duele, y consistencia aumentada. Encima te están diciendo que el T4 libre está bajo y el TSH está elevado. Captación de yodo 131 suprimida, o sea, no tiene yodo ahí esa glándula. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué creen que podría estar pasando? 38 años, al examen bocio difuso 2N, no tiene dolor, está aumentado de tamaño. Lo más probable es que esto sea una enfermedad de tipo Hashimoto. Ahora, ¿por qué Kervain no sería la clave? Primero porque en Kervain, generalmente, que es una tiroides subaguda, típicamente ha ocurrido días antes, 10 días antes, probablemente una infección respiratoria. Y el paciente tiene probablemente fiebre, y no, exactamente, Sara, no hay un cuadro infeccioso previo. Eso hace que tiroides y Kervain no sea lo más probable. Recuerden que la tiroides de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Entonces, en el paciente con tiroides Hashimoto típicamente vamos a encontrar también que hay una consistencia aumentada y principalmente vamos a encontrar una hipocaptación de yodo 131 porque generalmente está suprimido. Entonces, la causa más frecuente es hipotiroidismo de hipotiroiditis de Hashimoto. Ahora, ¿qué es la inmunomediada? Recuerden que en ese caso tenemos diferentes causas de hipotiroidismo. Tenemos el hipoficial hipotalámico por hipopituitarismo, cirugía, radioterapia o enfermedades infiltrativas, ¿no? Pero el primario es más del 95%. Y tenemos también que la deficiencia de yodo en zonas endémicas es una causa importante, como también la patología autoinmune, que es lo que es justamente la tiroiditis Hashimoto, principalmente TPO en países desarrollados. También puede ser postquirúrgico o por ablación de yodo 131, como vimos el caso de nuestro paciente con miopatía por hipotiroidismo. También tenemos por posparto o la ingesta excesiva de yodo. ¿Recuerdan, chicos, cuál es el efecto Wolff-Chaikoff? Tenemos dos, el Jod Basedow y tenemos el Wolff-Chaikoff, que es lo que está aquí justamente, ¿no? Tenemos uno y dos. ¿Cuál es el Jod Basedow?
Miren, en los dos, tanto el Wolff-Chaikoff como el Jod base 2 significa efectos que tiene clínicamente expresados cuando yo doy hormona tiroidea. O mejor dicho, perdón, disculpen, me retracto, cuando doy yodo. Si este paciente recibe yodo en alguna forma, sea por contraste, sea por amiodarona, lo que sea, pero se le da yodo a un paciente que, por ejemplo, es este, hipertiroideo, si yo le doy, por ejemplo, yodo, el yodo base 2, o mejor dicho, va a hacer de que eso desencadene una tormenta tirotoxicósica. O sea, generalmente darle más yodo a un paciente puede hacer de que por alguna razón tenga tendencia a hacer una tirotoxicosis. Eso es el yodo. El efecto yodo base 2 significa que por darte yodo voy a darte una tirotoxicosis. En cambio, el Wolff-Chaikoff es más bien causarte lo contrario, causarte un hipotiroidismo por el efecto del, ¿cómo se llama? Del yodo que te estoy dando. Entonces, generalmente el yodo puede tener dos efectos. Puede causar una tormenta tirotoxicósica, que es el efecto yodo-bácedo, o en otros pacientes causar el Wolff-Chaikoff, que es el hipotiroidismo, ¿sí? Por eso es que aquí justamente la ingesta excesiva de yodo puede también ser una causante de hipotiroidismo, sería el efecto del Wolff-Chaikoff, a diferencia del yodo-bácedo, que más bien va a darte una tirotoxicosis. La tiroiditis subaguda también. Recuerden que la tiroiditis subaguda puede pasar de un estado también de hipertiroidismo a un estado de eutiroidismo y posteriormente de hipotiroidismo. Y algunos fármacos, claro, como el litio, la amiodarona, que tiene yodo, inhibidores de la tirosina sinasa que también me pueden causar esto, ¿no? Son diferentes tipos. Forma de diferenciar el subclínico del primario, que muchas veces puede venir. En el hipotiroidismo primario, TSH va a ser alto, generalmente más de 10, y vamos a tener un T4 bajo, ¿sí? El T3 libre está bajo. En el subclínico, vamos a encontrar que el TSH también está alto, pero el T4 libre está normal. Eso es la diferencia principal. En el hipotiroidismo subclínico, el T4 libre es normal. En cambio, en el hipotiroidismo primario, el T4 libre es bajo, ¿sí? El tratamiento obviamente es con levotiroxina. Mujer de 71 años, diabética tipo 2, que hace 35 años, mejor dicho, de hace 35 años que es diabética. Se hospitaliza hace 5 días por cuadro de COVID, dependiente de oxígeno. De 3 días atrás comienza con poliuria y tiene depresión del sensorio hasta llegar al coma. Al examen está deshidratada y miren la glucosa, está en 800. No hay cuerpos cetónicos y tampoco hay cetonuria. ¿Qué posibilidad diagnóstica tenemos para este coma? ¿Cuál será el causante del coma? Cetoacidosis, pero ni síntoma de cuerpos cetónicos. Muy bien, sería hiperosmolaridad. O sea, es una enfermedad hiperosmolar, ¿no? Tenemos las crisis hiperglicémicas en los pacientes diabéticos, que tenemos el estado hiperosmolar, y tenemos la cetosis diabética. Solamente les digo que este año ya cambiaron las cosas, ya hay diferencias en cuanto a los criterios, pero no van a venir en el examen porque han sido cambios de hace pocos meses, ¿ya? Pero vamos entonces con lo clásico. Tampoco son diferencias pues muy significativas, pero sí, al menos ya hay algunas diferencias importantes, ¿ya? Vamos a hablar entonces con lo que puede venir en su examen. Citocisis diabética primero es un pH ácido menos de 7,3. El bicarbonato típicamente va a estar menos de 18. El anión GAP va a estar elevado. O sea, recuerden que la citocisis diabética es una causa de acidosis metabólica anión GAP elevado. La osmolaridad es menos de 320, o sea, no hay una osmolaridad alta. Y hay generalmente hiperglicemia con glucosa más de 250. Y obviamente van a haber cuerpos cetónicos presentes en estos casos. Pero miren el estado hiperosmolar. Aquí tenemos que el pH no está tan ácido como ocurre en cetosis diabética, o sea, podemos tener un pH normal, sin consumo de bicarbonato, pero lo que sí es que la osmolaridad va a ser mayor a 320 y que la glucosa es más de 600 y es muy raro, por decir, no va a haber cetonuria. Pues la clave correcta es hiperosmolaridad. Varón de 38 años, diagnóstico de diabetes mellitus, insulino dependiente traído por los bomberos a la emergencia por compromiso de conciencia, diaforesis profusa y palpitaciones. Es diabético con 38 años y es insulino dependiente. Y ven compromiso de conciencia con diaforesis profusa y palpitaciones. Entonces, ¿qué creen que ha pasado con este muchacho? ¿Qué puede haber pasado? Se le ha bajado la glucosa, ¿no? Entonces, exactamente, es la clínica de una hipoglicemia. O sea, tenemos la famosa triada de
Whipple. Y cuando tenemos la triada de Whipple tenemos que pensar en tres cosas. Primero, que haya síntomas relacionados a hipoglicemia, síntomas muy marcados. Segundo, el hemoglucotés que sea justamente menos de 70. Y tercero, que haya una recuperación adecuada, una buena recuperación después de administrar la dextrosa de sus síntomas. Esa es la famosa triada de Whipple que lo vemos en la hipoglicemia. Varón de 60 años llevado a emergencia por familiares quienes refieren que desde hace aproximadamente 3 meses notan cambios en su conducta, pasando de aletargado a excitado, de manera cada vez más frecuente, hasta este, prácticamente hace 24 horas en que cae en sopor y desde hace 2 horas no contesta ni responde al llamado. Antecedente tiene un alcoholismo crónico. ¿Cuál es la medida terapéutica prioritaria? ¿Qué creen que ha pasado con este paciente? Es un alcohólico crónico. Ya tenía cambios conductuales de hace 3 meses, pasar de típicamente de estados de letargo a excitación. Muy bien, chicos, exactamente. Estamos ante un paciente que tiene una encefalopatía de Wernicke en el inicio. Hay que iniciarle tiamina endovenosa. Solamente recuerden que lo que encontramos típicamente en la encefalopatía de Wernicke es esta triada, principalmente confusión, ataxia y oftalmoplejía. Este paciente todavía no tiene eso, pero típicamente por el antecedente y las alteraciones de confusión, probablemente se está orientando a decir que este paciente probablemente tenga una déficit de vitamina B1 que tiene que empezar el tratamiento. Pero puede ser que les venga una pregunta de encefalopatía de Wernicke en cuanto a la triada. Entonces recuerden que es confusión, ataxia y oftalmoplejía. Ahora también recuerden que la deficiencia de vitamina B1 también puede generar un cuadro llamado beriberi, que generalmente el beriberi que podemos encontrar típicamente con afectación cardíaca es porque es una causa de insuficiencia cardíaca de gasto cardíaco alto. No es como el famoso gasto cardíaco bajo que vemos en el resto de causas, ¿no? Entonces también me dejo ahí justamente algunas características clínicas para que diferencien y si es que les puede venir por ahí un examen. Pues el paciente que también tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Descompensada, con un gasto cardíaco alto, o sea, que no hay una fracción de eso tampoco así reducida, en un paciente alcohólico crónico, pensar en beriberi. Diabético de 60 años, de larga evolución, mal controlado, refiere dolor en bota, en miembros inferiores con parestesias e hiperalgesia. Antecedente de crisis epiléptica de infrecuente presentación. O sea, es como que antecedente que tuvo en algún momento una crisis epiléptica, pero nadie sabe, no saben, parece, discriminar qué es lo que puede haber tenido. ¿Cuál es el medicamento de primera elección que puedes tener en estos pacientes? Lo que te están diciendo es que este paciente tiene, o sea, es una diabetes mal controlada, sí, es una neuropatía diabética lo que tiene. Entonces, el manejo de ahí, el mejor manejo de primera elección para esos pacientes con neuropatía diabética es justamente muy bien la gabapentina. Recuerden que las complicaciones de diabetes mellitus tenemos las microvasculares y las macrovasculares. De las micro, retinopatía diabética, la neuropatía autónoma y la nefropatía diabética son las más conocidas, mientras que las macrovasculares definitivamente el IMA, por eso es que justamente como en nuestro caso pasado el infarto intestinal, el paciente tenía diabetes, hubo un riesgo para infarto o miocardio, ictus cerebral, y también tenemos la famosa claudicación intermitente, entre otras, ¿no? Entonces, también ha venido preguntas así sencillas para no olvidar cuáles son las macrovasculares y cuáles son las microvasculares. Tenemos también esta otra pregunta que dice, mujer de 48 años, posoperada de tiroidectomía 24 horas después, presenta calambres musculares y luego dificultad para respirar, convulsiones y arritmias. La terapia inmediata debe ser antecedida por dosaje en sangre de ¿qué es lo que tendríamos que medir en este paciente? ¿Qué es lo que está pasando? Porque este paciente está con un cuadro de tetania. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy bien. Por ahí, post-tiroidectomía, se han volado las paratiroides. Eso hace que no tengas una paratormona en niveles adecuados en sangre. Si no tienes un PTH que va bajando, tienes por ende una disminución del calcio. Y recuerden que la hipocalcemia causa convulsiones y causa arritmias cardíacas. Pregunta del millón. La hipocalcemia, ¿qué causa en el QT? ¿QT largo o QT corto? ¿Qué causa la hipocalcemia? Mnemotecnia. La hipocalcemia causa QT corto, perdón, QT largo. Entonces, calcio bajo me da un QT largo. Un calcio alto
me causa un QT bajo. Entonces, puede ser por ahí pregunta de examen, chicos. Recuerden, QT largo y QT bajo, con hipo o hipercalcemia. Estudiante universitario de 19 años, tiene antecedentes padre y hermana con colesterol entre 150 y 390 respectivamente. Peso de 50 kilos, con una talla en 1,50, con santomas tendinosos en talón de Aquiles y en manos. Ya te dieron el diagnóstico ya. Presencia de santomas tendinosos en Aquiles y en manos. Perfil lipídico, colesterol de 400. Triglicéridos 140 con HDL en 50 y un LDL en 322. Pues un LDL brutal. O sea, tienes un colesterol de 400 a predominio de LDL. Pacientes, tus familiares han tenido lo mismo, tienen santomas en lugares que no deberías tener. ¿Cuál sería tu diagnóstico entonces? Correcto, la clave es la A, es una hipercolesterolemia familiar. Y recuerda que la hipercolesterolemia familiar tiene como diagnóstico definitivo uno de los dos criterios que vamos a ver ahí. Primero, concentraciones de colesterol total en el adulto mayor o igual a 290 y en niños puede ser hasta mayor o igual a 260, más la presencia de santomas tendinosos o evidencia de estos en un familiar de primer grado. Estudio genético positivo. Pero claro, el estudio genético generalmente acá en Perú no lo hacemos en primera instancia. Pero acá el paciente tiene colesterol más de 300, perdón, colesterol tiene 400 y el LDL 322. Ya con eso tenemos el primer criterio, ¿no? Asociado con santomas tendinosos, que también lo tiene. Entonces, este paciente tiene un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, definitivamente, ¿no? Y también tenemos como diagnóstico probable las otras características que no necesariamente cumplen el criterio diagnóstico. Y generalmente recuerden que la hipercolesterolemia familiar, los problemas se dan principalmente porque el defecto genético está en el receptor de LDL, ¿ya? Recordemos que los santomas son depósitos de lípidos, ¿no? Tenemos un santomas en la espalda, los antelasmas, que ocurren también en localizaciones principalmente como el párpado, y el arco corneal. Miren, lo que está aquí alrededor, en este caso, tenemos el ojo alrededor del iris, tenemos este, esta capa blanquecina, que normalmente es normal encontrar a partir de los 50 años, que son depósitos de colesterol a este nivel. Pero si una persona tiene un arco corneal, pero con una edad menos de 40 años, quiere decir que hay un depósito anormal por gran cantidad de colesterol que no debería tener. Entonces, el arco corneal también es patológico y hay que pensar en patologías con gran cantidad de colesterol en sangre, como la hipercolesterolemia familiar. Gestante de 10 semanas, acude por presentar temblor, nerviosismo, pérdida de peso y siente mucho calor. Al examen, exoftalmos con edema duro pretibial y bocio difuso. No doloroso. Laboratorio, un TSH bajísimo en 0,01 con T4 libre en 30. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? ¿Qué tratamiento le darías? Recuerda que es gestante y no le vas a dar metimazol. Muy bien, el tratamiento de elección sería propiltioracilo. Muy bien, chicos. Acá simplemente para poder recordar lo que es el hipertiroidismo. Recuerden que es lo contrario al hipertiroidismo. Acá hay intolerancia al calor, alopecia, hay exoftalmos. Esta paciente tiene la triada de lo que encontramos normalmente en la causa más frecuente, que es el hipertiroidismo primario, que es la enfermedad de Graves-Basedow, en la cual hay anticuerpos contra el receptor de TSH que sobreestimulan el receptor y por ende estimulan en exceso la función tiroidea. Ese es el hipertiroidismo. Y justamente esta paciente tiene la triada de la enfermedad de Graves, que son exoftalmos, bocio difuso, y en este caso tenía la presencia de edema pretibial en tipo mixedema. Estos tres son la triada de la enfermedad de Graves-Basedow. Pero también tenemos otras causas de hipertiroidismo. Puede ser un bocio multinodular. Típicamente, chicos, el bocio multinodular lo vemos en ancianos, más de 85 años. No vamos a encontrar bocio multinodular típicamente en un paciente de 50, 40 años, ¿no? Si vemos una paciente mujer de 30, 40, 50 años, empezamos a pensar en inmunitarias. Pero bocio multinodular en ancianos, generalmente más de 85 años, ¿sí? Puede dar también un hipotiroidismo subclínico y vamos a ver después que la diferencia es lo mismo que el hipotiroidismo subclínico, que sí que puede tener un TSH muy bajo, pero con un T4 libre normal. A veces también hay adenomas autónomos, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es por enfermedad de Graves-Basedow. Recuerden entonces que tenemos que el control tiroideo principalmente se da por el uso de tionamidas que van a repercutir sobre la síntesis y la organificación. Tenemos ahí justamente el tiamazol, el metimazol y el propiltioracilo. Y tenemos también los yoduros que principalmente van a actuar sobre la oxidación y la organificación de la hormona tiroidea. ¿Sí? Generalmente lo damos una hora post antitiroideo si tenemos ahí la solución del Lugol, el carbonato de litio y el yoduro potásico.
También necesitamos justamente calmar o paliar los síntomas, si es que el paciente está teniendo, por ejemplo, una crisis tirotoxicósica con bloquear la conversión de T4 a T3 libre a nivel periférico. Y lo uso usando propanolol, usando corticosteroides y también el propio el propiltiuracilo de alguna forma lo hace, pero principalmente los beta blocks y los corticoides. El radioyodo también y la tiroidectomía. Principalmente la tiroidectomía se da como la dirección ya no quitar toda la glándula tiroidea. El tratamiento principalmente es mediante tiroidectomía subtotal anterior. Esa también ha sido pregunta de examen. O en algunos casos, la tiroidectomía total. Mujer de 35 años, chicos, estamos por acabar, tranquilos. Presenta hace 3 días dolor cervical, nerviosismo y temblor fino de manos. Hace 10 días hay una infección de vía respiratoria alta. ¿Qué encuentro en el examen? Taquicardia, cuello con bocio difuso, moderado, pero sí duele a la palpación. Este dato es importantísimo, chicos, porque si nosotros tenemos alguna duda entre tiroiditis y, por ejemplo, el bocio indoloro de un hipotiroidismo tipo Hashimoto o un hipertiroidismo tipo Graves-Basedow, lo típico que tenemos que ver es también la palpación y si duele o no duele. Entonces, tenemos un paciente que tiene hace 10 días una infección respiratoria, actualmente dolor cervical. Y miren, en el tiempo generalmente ha sido 3 días, tampoco es que en un solo día lo ha hecho, ¿sí? Y vemos que en el laboratorio tenemos un TSH en 0,2, o sea, un TSH por el suelo. Con esta clínica, que parece una clínica de hipertiroidismo, o sea, una tirotoxicosis, con una TSH así de baja en un paciente con antecedente de hace 10 días ha tenido una infección respiratoria, yo lo que pienso es que es una tiroiditis subaguda. Entonces, si es una tiroiditis subaguda, una tiroiditis de Kervain, ¿cuál sería el tratamiento? Antiinflamatorios no esteroideos y tratamiento para paliar, disminuir la reconversión de T4 a T3 libre como parte del manejo de una tirotoxicosis. Entonces, sería un clave como AINES y propanolol. Chicos, acá les traigo un para que ustedes lo puedan revisar, solamente recordar y bueno, tiroides de Hashimoto lo vemos en hipotiroidismo, pero aquí sobre todo diferenciar la aguda de la de Kervain y la de Riedel, pero sobre todo en estas dos. La aguda generalmente es supurada, infecciosa, piogénica, típicamente bacteriana, que generalmente el curso clínico es muy agudo, el mismo día prácticamente. En cambio, el Kervain, generalmente antecedente de una infección viral, suele ser subaguda, ¿sí? Y aquí hay inicios más adultos, en cambio, en aguda es más de más jóvenes, ¿sí? Lo importante aquí es que vamos a encontrar que si bien es cierto, los dos tienen dolor intenso a nivel cervical, y también vamos a encontrar signos de leucocitosis en el hemograma en ambos casos, vamos a también tener que en los pacientes que tienen, por ejemplo, la captación de yodo o del radioisótopo, por ejemplo, va a ser, en el caso de la tiroides de Kervain, menos del 5% y vamos a encontrarlo como un nódulo frío en la tiroides subaguda. El PAF va a ser purulento, pero aquí vamos a encontrar células gigantes en la tiroides de Kervain, granulomas, destrucción de células foliculares. En cambio, vamos a encontrar abscesos en la tiroides aguda. El tratamiento aquí es antibióticos y cirugía. Sin embargo, en la Kervain es prednisona y analgésicos, como es justamente lo que menciona la clave, ¿no? Varón de 57 años, diabético tipo 2 en tratamiento con dieta y metformina. Al examen, agudeza visual disminuida con una glicosidad de 9,5, tiene una glicemia de 450 con creatinina en 2,3. Si tiene un compromiso renal y encima tiene un mal control, parece que tuviera prácticamente una citosis diabética que está presentando el paciente. Ahora, ¿cuál es la conducta más adecuada para un paciente que tiene glicemia en 450 y que ha estado solo con metformina? Creo que la clave está cantada y por razonamiento lógico, muy bien, chicos, la clave correcta va a ser la B. El paciente tiene que iniciar tratamiento con insulina. Entonces, acá, chicos, bueno, en realidad es insulinoterapia y también hablar un poco de lo que son antibióticos orales. Estoy trayendo aquí una tabla para que diferencien el mecanismo de acción. ¿Suele venir mecanismo de acción? Sí, por eso les digo que recuerden cómo actúa cada uno, ¿ya? Acá les he dejado para que puedan revisarlo. La metformina, principalmente actuando a nivel hepático, las sulfonilurias, inhibiendo, por ejemplo, el receptor o el canal de potasio a nivel de las células beta del páncreas, ¿no? Disminuyendo así la secreción de insulina, ¿no? Igual que las tiazolidinedionas y etcétera. Tenemos aquí inhibidores de GLP, inhibidores del DPP4,
Pues acá les traigo esto para que ustedes puedan recordar eso. Acá incluso ya habíamos mencionado el SGLT2, los inhibidores de SGLT2, cuando vimos insuficiencia cardíaca, ¿ya? Porque este tiempo se los tengo aquí, pero revisen, por favor, tratamientos específicos conforme el mecanismo de acción. Igual acá también les traigo las insulinas para que ustedes puedan revisar. Tenemos 4 tipos. La NPH es la típica que es intermedia, pero actualmente tenemos las más prolongadas y que lo usamos de repente en algunos casos, por ejemplo, glargina y etenir. ¿Qué suele preguntar aquí, chicos, en cuestión de examen? Preguntan 2 cosas. ¿El pico en cuánto tiempo se da? Ya venía una pregunta con respecto a la insulina R, que es la cristalina, y la clave, o sea, ¿en qué momento inicia y cuándo es su pico? La clave correcta era que empezaba a iniciar a los 30 minutos. La otra pregunta era con respecto a su pico, que es de 2 a 4 horas. Esto hay que tratar de memorizarlo, sí. Es un poco complejo, pero sí lo que pueden recordar es al menos que de todas estas, definitivamente pues le tenemos la que más va a venir va a ser la que más usamos, la regular o la intermedia. Son las que más usan los hospitales, así que hay que recordar de la NPH y también la de la regular. Miren, las ultra rápidas pueden iniciar en 10-15 minutos, con un pico en casi 2 horas, que dura 3 a 5 horas, ¿no? La rápida es lo que usamos a cada rato en la emergencia. A los 30 minutos ya utilizamos, vemos el inicio de su acción, y de 2 a 4 horas recién vamos a encontrar el pico, ¿no? Dura casi 6 horas, por eso tampoco hay que estar dándole mucha insulina rápida si vemos que no mejora en 1 hora, 1 hora y media, porque tenemos que recordar que va a estar más tiempo, entonces, este tipo de valores, ¿sí? Han venido preguntas también con respecto a de mí, sobre todo a glargina, más que nada. De las dos, la que más se prolonga en cuanto a duración es glargina. Aunque algunas cifras mencionan el letemira hasta un poco más, no tanto de 12 18 horas, pero igual es la bibliografía que les he traído. Varón de 60 años, hospitalizado por neumonía COVID, recibió corticoterapia durante 20 días. Miren, 20 días recibió corticoterapia por COVID. 7 días después presenta anorexia, astenia, dolor abdominal y náuseas. Miren la presión que tiene, 80-50. Sodio, 130. Glucosa, 60. Potasio en 3,5. Luego de expandir el volumen con 2 litros de solución, sigue hipotenso, o sea, no responde con fluidos. ¿Qué creen que puede haber pasado en este paciente para que tenga hipotensión sostenida asociado a estos síntomas, después de haber estado 20 días recibiendo corticoterapia? Muy bien, Sara, también pensando que este paciente ha tenido probablemente una insuficiencia suprarrenal, producto de que hemos cortado el eje usando corticoterapia de forma tan importante y probablemente ni siquiera se lo han suspendido probablemente de golpe. Entonces es una de etiología iatrogénica. Entonces, si este paciente no responde a fluidos es porque lo que está causando es que necesitamos un mineralocorticoide o un corticoide que tenga una acción a nivel vasogénica como lo tiene la hidrocortisona. El tratamiento de elección sería hidrocortisona. Alcohólico de 55 años, refiere epistaxis frecuentes con sangrado gingival y dolor en la cadera izquierda. Al examen está adelgazado, piel con equimosis y petequias en miembros superiores, muslos y pies. Gingivas tiene con sangrado. El cuadro descrito que mejor relaciona la deficiencia de esta vitamina, ¿cuál sería? ¿Qué deficiencia de vitamina típicamente me da sangrado gingival con presencia de petequias? Ahora miren, es un déficit. ¿Cuál sería el déficit más importante? La clave correcta es o sea, la vitamina C. La clave correcta es la A. Y miren, por ejemplo, con respecto a los déficits que nosotros tenemos que ver, con respecto al déficit, porque miren, es un paciente que tiene encima como antecedentes que es alcohólico hace 55 años. Pacientes alcohólicos de 55 años te está diciendo que ese paciente no se ha alimentado bien y probablemente tenga tendencia a hacer hipoglicemia y probablemente tenga una alimentación que sea desprovista de, entre otras cosas, muchas vitaminas. O sea, el antecedente te la está dando por él. Ahora, por ahí uno podría verse un poco tentado a marcar la vitamina K, pero hay una cosa que la vitamina K no te explica, que sería las petequias. Las petequias no te las explicaría la vitamina K. En cambio, en el caso del escorbuto, que es la enfermedad por déficit de vitamina C o ácido ascórbico, generalmente lo que encontramos aparte es queratosis folicular, hay púrpura, hay sangrado de encías, petequias y hematomas dolorosos subperiósticos. Entonces, en ese caso la clave correcta es la C. Pero miren también, pregunta de examen, chicos, acrodermatitis enterohepática.
Eso muchas veces la preguntan en pacientes pediátricos. El déficit es por zinc, ¿sí? Entonces, generalmente esto se causa porque hay pacientes que, siendo pediátricos, tienen un déficit enzimático que no permiten que se absorba adecuadamente el zinc. Y típicamente, ¿cuál es la clínica? Hay una dermatitis vesículo ampollosa. O sea, son placas erosivas, sangrantes, y también dan algunas, típico de la forma de la cara del niño, con cara de payaso, etcétera. Hay fragilidad ungueal, pero típicamente es una dermatitis. Entonces, si ustedes ven la palabra o en la frase o en la terminología médica de acrodermatitis enterohepática, es déficit de zinc. Y pelagra, que es el de déficit de niacina o de la vitamina B3, generalmente tiene esta tríada que son las 3D: diarrea, demencia y dermatitis fotosensible. ¿Ya? Ese es para ver eso de ahí. Varón de 56 años, un cardiópata coronario y diabético que se realiza un perfil lipídico que muestra los siguientes valores: colesterol total 224, colesterol LDL 120, con un HDL en 35 y triglicéridos en 245. ¿Qué tratamiento doy de elección? ¿Cuál sería el tratamiento para este paciente que tiene una hipercolesterolemia con un LDL en 120? ¿Están los triglicéridos aumentados? Sí, más de 180 200, pero el tratamiento de elección para hipertrigliceridemia, cuando es menos de 500, y para la hipercolesterolemia, ¿cuál es? Muy bien, chicos, la clave correcta sería estatina, ¿sí? Perdón, la clave correcta sería aquí estatina. Recuerden que para yo dar fibratos, o sea, para dar ginfibrosilo, generalmente yo lo indico cuando, ¿qué? Cuando los triglicéridos tienen un nivel mayor de 500. Si no, y esos triglicéridos son menor de 500, el tratamiento de elección para esta, y al igual que para la hipercolesterolemia, son las estatinas, que principalmente inhiben la enzima de la HMG de tipo CoA reductasa. Ese es el mecanismo de acción de las estatinas. Ahora, recuerden, nunca usen una estatina y un fibrato al mismo tiempo, porque esto puede causar mayor posibilidad de hacer una miopatía y también hepatitis. Por eso el tratamiento conjunto está realmente este, prohibido como dosis de tratamiento inicial, por un riesgo alto para la miopatía y también para la hepatitis. ¿Sí? En caso de los inhibidores del PCSK9, que es un tratamiento ya novedoso, este, relativamente actual, generalmente cuando las estatinas no ayudan para mejorar el tratamiento de la hipercolesterolemia. Recuerden que lo que menciona la guía actualmente americana y que generalmente se basan a veces las preguntas, es que las estatinas buscan como una meta que el LDL se encuentre menos de 70 si es que el riesgo coronario es muy elevado, pero si es que solo es alto, pero no muy alto, el blanco, digamos así, terapéutico es tenerlo menos de 100. Pero lo más inestricto es hasta hacerlo menos de 70, ¿ya? Varón de 58 años, consulta por astenia, debilidad y constipación de 7 meses de evolución. Los que han ido en aumento. El examen, frecuencia cardíaca en 50, presión arterial 110/80, temperatura, miren la temperatura, chicos, 35,2, o sea, hipotérmico. Facies algo edematosa, piel seca, áspera, resto normal. ¿Qué hacen en el estudio de gamografía con Ignacio 99? Hay una hipocaptación difusa de todo el órgano tiroideo, o sea, de toda la tiroides. Laboratorio, sodio en 130, hemoglobina en 10. ¿Cuál sería la conducta más adecuada? ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? Es un paciente con hipotiroidismo, ¿no? Es un paciente con hipotiroidismo. Recuerden en este caso que el tratamiento... Ahora, hasta aquí ustedes dirán, doctor, pero ya sé lo que iban a marcar. Probablemente hubiesen pensado en una crisis mixedematosa, pero no tenía toda la clínica para pensar en una crisis mixedematosa. La crisis mixedematosa te va a dar hipotermia, bradicardia, hipotensión, serositis. El paciente puede incluso tener una pericarditis y un derrame pericárdico. Entonces, acá te están hablando de una enfermedad crónica, más que nada manifestaciones floridas de un hipotiroidismo, tal vez sin tratamiento, pero no como una crisis mixedematosa en sí, ¿ya? Pues el tratamiento correcto es levotiroxina. Y aquí, el levotiroxina, el tratamiento principalmente es inicialmente en ayunas, tenemos que darle en ayunas el medicamento. En adulto no se inicia por la dosis más alta, se recomienda iniciar con 50 gramos por día, que es la mitad de una
de una tableta de 100 microgramos, que es lo que generalmente se da, aunque también hay presentaciones de otro tipo, darle 50 microgramos al adulto y al anciano no le des ni al cardiópata la cantidad alta, dale de 12,5 a 25 por día. Así le vas a iniciar y después poco a poco vas a ir aumentando. El tiempo de vida media de la levotiraxina son 7 días, entonces generalmente a veces damos este tratamiento cambiando entre 1 a 2 semanas hasta ir progresando. Un control de TSH siempre de 6 a 8 semanas. Y les traigo aquí justamente para que ustedes puedan ver cómo se ve una gamografía tiroidea, normalmente la captación. Esta es una captación normal, pero así prácticamente ausente en el caso de la tiroiditis, cuando hay una afectación de prácticamente toda la glándula, ¿no? Hay ausencia de captación. En cambio, en la enfermedad de Graves hay un aumento de la captación y de forma difusa. Por ende, si yo tengo un hipotiroidismo, ¿no? Que sería una tiroiditis Hashimoto, también podría tener una hipocaptación difusa. No ausente casi, pero sí una menor captación marcada. Y el adenoma hipofuncionante, vamos a encontrar principalmente una supresión del resto de la glándula, ¿no? Como un nódulo autónomo. Y les pongo esto, ¿por qué? Porque según estas características, a veces también te ponen la pregunta para que en base a eso también tengas una información adicional para marcarla correcta. Varón de 45 años, estamos acabando con antecedente padre diabético, estando asintomático, le encuentran una glicemia basal en 115. 6 meses después de la glicemia en ayunas de 128 ya aumentó, o sea, a 128. ¿Qué prueba se debe solicitar para hacer el diagnóstico de diabetes? O sea, ya tienes antecedente familiar, una glicemia basal que estabas como prediabético con 115, y 6 meses después ya estás con glicemia en ayunas de 128. ¿Cuál sería lo correcto? Volver a repetir la glicemia basal, pedirle otro diferente. Si es que ya tenemos a un paciente que ya tenías un diagnóstico de una prediabetes y ahora pasas después a tener aparentemente de rango de diabetes según la glicemia de ayunas, lo que correspondería sería pedirle un nuevo examen, ¿no? Ahora, en este caso, se supone de que en ayunas son 128. Ahora, idealmente lo que corresponde en mejor instancia es pedirle una hemoglobina glicosilada para poder hacer el diagnóstico de diabetes. Y justamente tenemos acá explicar de alguna manera con respecto a las otras claves. Por ejemplo, tenemos primero que normal la glicemia basal es menos de 100. Eh, Prediabetes de 100 a 125 y más de 120, o sea, de 126 a más sería considerado ya diabetes mellitus. En la glicemia a 2 horas con sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos, menos de 140 es normal, de 140 a 199 es intolerancia oral a la glucosa y mayor o igual de 200 es diabetes mellitus. Hemoglobina glicosilada menos de 5,7 normal, prediabetes de 5,7 a 6,4 y mayor o igual a 6,5 es diabetes mellitus. En el caso de glicemia al azar, cuando hay síntomas clásicos o crisis hiperglicémica, basta que sea más de 200 con estas características para que el paciente sea considerado. Ahora, en este caso, es un paciente que primero ha tenido ya un antecedente de glicemia basal en 115. En la temporalidad, después de 6 meses, en ayunas estaba en 128. Idealmente, como el corte ha sido en más tiempo, de casi 6 meses, a un paciente que ha pasado de esta instancia de prediabetes a una diabetes, lo ideal sería pedir una hemoglobina glicosilada para poder de alguna manera ver qué tan intenso ha podido ser esta glicemia alta en el corto tiempo, los últimos 3 meses. Si yo le pido una prueba de tolerancia a la glucosa o una glicemia al azar, probablemente también me ayude a confirmar, pero no me pueda realmente revelar lo que ha pasado en una evolución en tan poco tiempo. Prácticamente ha pasado a un criterio de diabetes solamente en una glicemia basal de hace 6 meses con una nueva. Ya no tendría que tener una glicemia al azar nuevamente, pero quizás el mejor examen para poder estipular la confirmación de la diabetes sea la hemoglobina glicosilada por la progresión en cuanto al tiempo en pocos meses. ¿Ya? Mujer de 25 años con baja de peso, temblorosa, piel caliente, hiperfagia, diarreas frecuentes. Creo que es la última pregunta de Trino. Temperatura en 39, taquiarritmia y desorientada. Signos de insuficiencia cardíaca, ya encima gamografía tiroidea con hipercaptación. Por eso les digo, ya bueno, Renato menciona, hemoglobina glicosilada no es para control de tratamiento. Bueno, la hemoglobina glicosilada es para control de tratamiento. Y en realidad, también la hemoglobina glicosilada es una definición para diabetes.
Lo que se está viendo ahora último es de que hay tendencias para que la hemoglobina glicosilada no sea de inicio un criterio para diagnóstico, pero son opiniones divididas, porque hasta el momento la hemoglobina glicosilada es considerada como un marcador de diagnóstico de diabetes. También me sirve para control, claro que sí, pero también en primera instancia me puede servir para diagnóstico. Tal es así que incluso antes, algo que en términos de examen les voy a dar esta información, pero que ahora ya ha ido cambiando, es de que la hemoglobina glicosilada, si de frente al inicio tu hemoglobina glicosilada era más de 10, ya de frente eso era indicativo para iniciar con insulina. Antes era así. Es decir, si tú tenías una hemoglobina glicosilada de inicio, ese paciente, por ejemplo, de la pregunta anterior, tú le tomas la glicosilada y tienes una hemoglobina glicosilada más de 10, ya eso te podía definir el tratamiento que tenías que seguir. De frente ni siquiera empezabas con antidiabéticos orales, empezabas con insulina. Por eso es que la hemoglobina glicosilada termina dando ese plus, porque incluso te podía dirigir el tratamiento para ver en qué momento usar antibiótico oral o de frente usar insulina. Entonces, por eso es que de alguna manera era considerada la hemoglobina glicosilada como una test de confirmación en casos en los que hay una progresión de esa manera. Pero algo que ha ido cambiando en los últimos años ya no es tal cual así, pero en términos de examen, de preparación, lo están considerando todavía como definitivamente un método diagnóstico, ¿ya? Entonces otra vez volvemos aquí, 26 años, baja de peso, temblorosa, piel caliente, temperatura alta, taquiarrítmica, desorientada, signo de insuficiencia cardíaca, gamografía tiroidea con hipercaptación. ¿Cuál creen que es el probable diagnóstico? No, de nada, Renato. La clave correcta sería una tormenta tiroidea. Así es. Entonces vamos justamente aquí a recordar cómo yo defino una tormenta tiroidea. Para definir una tormenta tiroidea tengo estos criterios, ¿sí? En la cual podemos ver, miren, desde el sistema nervioso, disfunción termorreguladora, disfunción gastrointestinal hepática y disfunción cardiovascular, como los 4 ítems más importantes a tener en cuenta. Chicos, no se van a poder aprender estos puntos. Para el examen no tiene sentido que se lo aprendan. Eso es más que nada para sistematizar el conocimiento. Entonces, dentro de las claves, yo puedo ver cuál es la clave que está marcadamente. Miren, tengo temperatura en 39, tengo un puntaje ya prácticamente de casi 20 puntos, ¿no? Tengo prácticamente taquiarritmia, o sea, la frecuencia cardíaca está elevada. No me dicen de cuánto, pero tengo una taquiarritmia. O sea, en realidad tengo diferentes causas para decir, este paciente tiene hipertiroidismo, pero probablemente está haciendo una tirotoxicosis marcada. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay insuficiencia cardíaca. Ya con fallo cardíaco, ya definitivamente yo he sobrepasado mis 45 puntos para pensar en tormenta tiroidea. O sea, es una tormenta tiroidea, definitivamente, ¿no? Y simplemente recuerden que para la tormenta tiroidea doy como tratamiento el propanolol, los beta-blocs, el propiltioracilo también y hidrocortisona. Recordando siempre primero dar el corticoide, después el manejo específico. Y también puedo ayudar de algunos tratamientos también como el Ugol, el cayodado, el carbonato de litio, pero en definitiva, este es el tratamiento correcto. Chicos, solamente 4 preguntas de dermato que son prácticamente pocas las que han venido en ese tiempo, pero para poder hablar cosas así muy sencillas. Metimazol en caso de propil. Bueno, en realidad el metimazol es algo que se utiliza en primera instancia en tratamiento para el paciente con hipertiroidismo como tal. Generalmente en caso de gestantes yo utilizo propil. Es uno de los casos en los cuales yo utilizo propil por metimazol. Pero ¿qué ha pasado? En pacientes con metimazol también se ha visto que el metimazol se ha comprometido mucho asociado a falla hepática, también considerado como un fármaco que suele causar pancitopenia. Salvo por esas consideraciones en las cuales tienes un paciente que tiene una hepatopatía marcada o tiene alguna patología que condicione bicitopenias o pancitopenias, el resto de pacientes debería utilizarse el metimazol. Es más, la mayoría de veces ustedes probablemente en los hospitales han visto que ningún paciente te dice, yo te recibo propiltio uracilo como tratamiento de mi hipertiroidismo. Reciben tapazol, que es el metimazol. Solamente que en cuestiones de examen hemos estado viendo principalmente lo que es secundario a lo que hemos ido mencionando. Y ya principalmente para acabar, dermatología, son 4 preguntas, chicos, nada más. Les pido un último esfuerzo. Ama de casa de 48 años de hace varios años presenta enrojecimiento de los pliegues proximales de las uñas. No atiza por la pregunta. En varios dedos de las manos ocasionalmente supuran. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya, chicos, miren. Cuando hay pliegues, los pliegues de las uñas están comprometidos y si están enrojecidos, ¿sí? Uno piensa en cándida, pero toda la afección periungueal se llama paroniquia. En este caso,
así de ley, si tuviste afección de pliegues proximales de las uñas y no dice paroniquia, bueno, aquí la clave es paroniquia. Y por el enrojecimiento, que después puede hasta cierto punto complicarse con una infección bacteriana que supura, esto va para una paroniquia candidiásica, porque también hay paroniquia herpética, pero aquí la paroniquia herpética tendría que estar relacionada con presencia de vesículas alrededor de los pliegues proximales con enrojecimiento. Aquí sería una paroniquia candidiásica. 52 años tiene un varón que presenta por primera vez una erupción pruriginosa tipo Abón, diseminada en toda la superficie corporal de evolución fugaz. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si yo tengo esta erupción pruriginosa de tipo Abón y es superficial corporal, pero que tiene un carácter fugaz, el diagnóstico de una urticaria es lo que tendría que evaluarse. Muchas veces vienen estos pacientes que lesiones tipo abonosas, pruriginosas. ¿Qué tratamiento le damos? Un antihistamínico endovenoso a veces acompañado de un corticoide sistémico y lo definimos como una urticaria no especificada. Puede ser alérgica, puede ser por cualquier otra cosa, pero es una urticaria hasta no demostrar lo contrario. Tercera pregunta, varón de 43 años de hace un mes presenta eritrodermia. Significa que todo su cuerpo está con enrojecimiento y malestar en general. Al examen van a ver uñas con lesiones puntiformes, lesiones eritematosas con placas cubiertas de escamas nacaradas en codos, rodillas y cuero cabelludo. O sea, ya la pregunta pues es bastante típica, ¿no? Entonces, este compromiso típicamente de la psoriasis, chicos. Pues, siempre viene preguntas sobre psoriasis. Recuerden el compromiso principalmente que se da en las zonas de flexura, también en cuero cabelludo. Y recuerden también sobre todo las lesiones puntiformes a nivel de las uñas y lesiones eritematosas, ¿sí? Eso de acá es un cuadro típico de un paciente con psoriasis. Preescolar que luego de ingerir cítricos presenta lesiones papulares de diversos tamaños, eritematosas, con centro pálido y muy pruriginosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? También otra vez, estamos ante lo mismo que sucede. Típicamente, claro, Javier, es que lo que se conoce como pitic ungueal, ¿no? En el caso de psoriasis. ¿Cuál sería el diagnóstico aquí que tendríamos en un preescolar que ingirió cítricos y presenta lesiones papulares de diversos tamaños, entonces con centro pálido y muy pruriginosas? Otra vez estamos ante el caso de una urticaria. Ahora, lo que tienen que recordar, chicos, acá es principalmente, aunque lo había visto por ahí antes que me olvide, chicos, cuando les mencionen la palabra angioedema, ¿ya? Que puede ser la manifestación también de una en el contexto de un shock anafiláctico, en el contexto de una urticaria alérgica. Lo que sí he estado viendo es que preguntan medicamentos que típicamente te dan angioedema. No se olviden los YECAS. No se olviden, típicamente captopril y enalapril da angioedema como una manifestación tipo la complicación del medicamento. Entonces ya he visto como dos preguntas en los últimos 2 años. No se vayan a olvidar, angioedemas asociados a YECAS, ¿ya? Varón de 50 años desde hace 2 días presenta lesiones pruriginosas diseminadas por toda la superficie corporal y el examen de piel hay presencia de abones. Otra vez, recuerden, abones, prurito, principalmente pensamos en urticaria, puede ser una urticaria alérgica. ¿Y cuál sería el tratamiento para estos casos? No voy a dar corticoide tópico porque es una manifestación sistémica, ¿no? Antihistamínicos, ¿no? Así es, antihistamínicos. ¿Y qué tratamiento daría si este paciente está ante un shock anafiláctico? Si es un shock anafiláctico y tiene angioedema, tiene prurito con presencia de abones, satura 84%, dificultad para respirar y tiene también signos de tener hiperreactividad bronquial, aparte del antihistamínico, ¿qué tratamiento tendría que darle? Adrenalina. Así es, le voy a dar adrenalina, generalmente un tercio de ampolla, 0,3 cc, le doy adrenalina intramuscular, ¿sí? Y prácticamente vamos a ver que la respuesta al tratamiento va a ser bastante buena, ¿ya? La adrenalina es el tratamiento que tengo que darle incluso para el angioedema. Si solamente tuviera angioedema solito, como manifestación de un shock anafiláctico, que no me responde antihistamínico, que no me responde corticoide, puedo darle adrenalina también, incluso cada 20 minutos. Lo único malo es que hay que recordar que la adrenalina puede causar taquicardia, entonces hay que tener monitoreado cardíaco al paciente con un monitor cardíaco para estar pendientes de que ese paciente no pueda tener una taquicardia que pueda ser muy incómoda para él, ¿no? En este caso, la clave correcta sería la clave A, antihistamínico. Bueno, chicos, esta es la última pregunta. Les agradezco bastante por su participación. Ha sido una jornada también bastante importante, pero
De alguna forma, espero que haya podido absorberse la mayor cantidad de dudas y los invito a nuestro último repaso, que sería el siguiente este, lunes, también a la misma hora, en la que hablaríamos de neumología, se tocaría neurología, emergencias, en la que chicos de verdad están viendo un montón de preguntas de emergencias, por eso es que se ha hecho una aparte, así como un tema de endocrino, gastro, solamente de preguntas de tipo de emergencias, y también lo que es ciencias básicas. Les agradezco mucho por su participación. A los que no estén agregados ahorita al, ¿cómo se llama? A los que no estén agregados ahorita al WhatsApp, les pido que por favor escriban el número que se les pasó por el chat para que puedan entrar al WhatsApp. En el WhatsApp estamos preguntando diariamente preguntas tipo que no se han podido abordar en en estos repasos, y la idea es que incluso sus dudas o algo se pueda absorber por vía WhatsApp. Nuestra intención es, aunque sea llegar a más de 100 preguntas por el WhatsApp, para que tengan mayor probabilidad de no fallar al momento del examen. Sí, justamente, voy a escribirles ahorita el número al cual van a escribir. A ese número, por favor, les pido que puedan, escribirle. Estoy en este momento anotando el número para que puedan, tener la posibilidad de, ¿cómo se llama? Ahí está el número, ¿ya? Se los he puesto justamente para que puedan escribirle, dan sus datos, principalmente nombre completo, número de celular, en la universidad a la que pertenecen y en qué año de estudios están. Y si ya egresaron, también no hay ningún problema, solamente la universidad. Y van a poder ser agregados al WhatsApp, y de esa manera vamos a poder participar diariamente de todo el debate académico. Les agradezco mucho, chicos, por otra vez por su asistencia, y nos estamos viendo entonces por el WhatsApp y la otra semana. Cuídense mucho. Sigan estudiando, chicos.